Bendiciones, hermanos amados. Nuevamente estamos acá en el discipulado, continuando con nuestra escuela profética. Que el Señor les bendiga, les guarde, que nos abra nuestro corazón para poder recibir más de esta enseñanza. Quédese con nosotros. Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio poder estar hoy desde la casa del Señor. Prepare su corazón, prepare ahí lápiz y cuaderno para anotar ahí lo que el Señor quiera enseñarnos en el nombre de Jesús. Dos, ahí está. Dios les bendiga, buenos días. Un honor estar otra vez con ustedes para aprender también de la palabra del Señor. Y hoy, como dice mi hermano Henrito, desde la casa del Señor, desde su templo. Gloria a Dios. Permítame mientras hago aquí el cambio. Estamos. Dios me lo bendiga, hermano. Estamos ya desde Iglesia de Cristo Orem, así que vamos a iniciar este tiempo, hermano, para que sea de bendición para su vida. Vamos a continuar con el tema relacionado a la danza y alabanza profética. Como usted recordará, hermano, el domingo pasado dimos la introducción y hoy pues mis hermanos van a desarrollar el tema completo. Así que los dejo con ellos. Bendiciones. Hoy sí, gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuando con el tema que teníamos, que hemos estado estudiando, que son lo que es la alabanza profética, ¿verdad? Pero traíamos unas acotaciones que quedaron ahí y yo quisiera abonar o aportar un poco de eso, ¿verdad? Respecto a la administración tripartita. Y respecto a esto tenemos que comprender y recordar principalmente que en lo que es la administración siempre va a actuar en todo nuestro ser, y nuestro ser es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Algunos sugieren que es cuerpo, alma y espíritu, pero la Biblia no lo dice en ese orden. El orden sí es importante, es espíritu, es alma y es cuerpo. Y en la administración tripartita encontramos que el cuerpo tiene que ver con ciertas expresiones. De hecho, el cuerpo sí tiene injerencia en lo que es el mundo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos en todo nuestro ser tiene injerencia en el mundo espiritual. De manera que el cuerpo está también diseñado para expresar la danza, por ejemplo, con las palmas, cuando batimos las manos, cuando nos postramos, cuando gritamos con júbilo. Fíjese que de repente cuando no se tiene comprensión o entendimiento de estas cosas, podríamos llegar a pensar que no es para tanto, pues, que en un culto haya gente que levante sus manos, que aplauda. Hay que dicen con solo estar ahí tranquilo, calladito, ¿verdad? Mi corazón y Dios, y Él sabe que yo lo amo. Pero realmente estaríamos pasando por alto que la administración, como vuelvo y repito, es tripartita y que el cuerpo tiene expresiones, el cuerpo se expresa. Y entonces todo lo referente a la acción y a la expresión está vinculado con el cuerpo. Por ejemplo, la ofrenda, la acción de gracias, la ofrenda del cuerpo en júbilo y en danza. De manera que cuando hay libertad en el espíritu, pues innegablemente el cuerpo lo va a expresar, pero no solamente el cuerpo. El cuerpo es el contenedor o el envase, la vasija que contiene el alma. Y la palabra del Señor dice en Salmos 146 y verso 1 que el alma alaba, el alma alaba. Bueno, el alma, el espíritu está libertado, el alma puede alabar, el cuerpo se puede expresar. Entonces ahí tenemos como un círculo virtuoso de lo que es una administración tripartita. Entonces, si el alma alaba, tenemos que saber que
En el alma está la vinculación de todo lo referente al razonamiento, al conocimiento, a los sentimientos, la emoción, la voluntad, etcétera. Entonces, es en el alma donde vamos a dar sacrificios de alabanza. De repente, hermanos, el alma está entristecida y entonces vamos a tener que ser movidos en nuestra voluntad, ¿verdad? Y muchas veces el alma va a ser movida por el Espíritu de Dios, por esa libertad que nos viene, y a pesar a que el alma puede tener luto por determinada circunstancia, puede estar indispuesta por X o Y razón en sus sentimientos, en sus emociones o voluntad, pero el alma puede ser movida también para dar un sacrificio de alabanza. Nuestra alma debe alabarle, y quiero concluir diciendo que en el espíritu es lo mismo. La Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad, dice que no dice los que le alaban en espíritu, dice los que le adoran. Entonces, los que le adoran en espíritu y en verdad, dice que es necesario que adoren. Entonces, escrito está y claro, establece la palabra del Señor que el espíritu adora, el alma alaba, el cuerpo expresa. El cuerpo expresa. Por eso, hermano, es que es evidente. En mi caso, pues, hermano, yo también he pasado momentos donde pues el cuerpo no se expresa porque realmente hay algo interno, y en medio de la alabanza es evidentemente cuando alguien está en esclavitud, ¿verdad? Cuando alguien está estorbado por alguna situación, su cuerpo no lo expresa, y pues es importante que sepamos hasta dónde llega la ministración tripartita. Entonces, no solamente es la administración en un área, sino que en todo nuestro ser hay una administración y debe haber libertad. Hermanos. Bueno, ahí si me permiten, hermanitos, solo quería aportar algo, ¿verdad? Porque realmente lo que estamos viendo es la alabanza y la danza profética, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado, justamente lo que decía el hermanito Wesley, porque tenemos que entender cuándo es una alabanza que proviene o una danza que proviene del Espíritu, porque, como sabemos, ¿verdad? Cuerpo más alma es igual a cuerpo más alma es igual a Carne. Entonces, si se da más el cuerpo o se da más el alma, es la pura carne. Entonces no puede ser algo profético porque está en la carne. Si se recuerda, cuando estamos viendo la palabra profética o la profecía que se entregaba, a veces se daba por los sentimientos, ¿verdad? Porque es mi amigo, porque me cae bien y le doy una palabra, pero realmente no proviene de Dios, sino que lo que yo estoy haciendo es dando una palabra de bendición, pero no estoy dando una profecía. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Amén. Amén. Quiero hablarles también acerca de la danza profética. Vemos que la danza son movimientos que se dan con nuestro cuerpo. Es el lenguaje corporal con el cual nosotros podemos expresarle a Dios mediante nuestros movimientos y transmitirle al pueblo, ¿verdad? Y transmitirle a Dios un acontecimiento profético que puede estar viviendo en este momento. Digamos, se puede transmitir fortaleza, salvación, sanidad, libertad, la pasión del adorar, dar profecía. Inclusive en el momento de que hay una danza profética, puede haber la libertad de los dones. El Espíritu Santo moverse para poder bautizar en ese momento en alabanza, en danza, en adoración. Y puede transmitir también paz, adoración. Ahora, danzar proféticamente no significa que vamos a estar danzando como en un trance o un éxtasis, sino que la danza espiritual
proviene de nuestro espíritu, con una comunicación de nuestro espíritu al Espíritu de Dios, cuando se está moviendo el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué una danza tiene que ser espiritual y no carnal, aunque hagamos los movimientos en el cuerpo? La Escritura nos dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Todas las personas que están en la danza pueden tener una danza profética en ese momento, cuando se sujeta su espíritu al Espíritu Santo. Y esta danza profética lo que hace es revelar a los demás la unción que se está moviendo en ese momento en que se está danzando en una sintonía con la alabanza, con la adoración, porque no puede ser posible que se esté ministrando los tañedores una alabanza, un himno, un cántico espiritual, y la danza esté en otro sentido, ¿verdad? Que no esté atento a ese mismo mover o a esa misma unción del tañedor, porque tiene también su orden profético. La Escritura nos dice que tenemos que orar con entendimiento, pero también nos dice que tenemos que alabar con entendimiento. O sea, no se pierde el sentido de la conciencia y el razonamiento mientras se está danzando. O sea, una danza espiritual no significa que se va a estar en un éxtasis, ¿verdad? Y que nos desconectamos de este mundo y volamos hacia la esfera celeste. No. Lo que se trata es recibir una revelación por medio del Espíritu Santo a través de la danza y entregar el mensaje en sus movimientos, de manera que esos mismos movimientos hayan sido guiados por el Espíritu Santo de una manera consciente. Entonces, es así que la danza ministra al pueblo. ¿Por qué? Porque en tiempos del rey David, el rey David danzó y danzaba porque llevaba el arca del pacto. La danza profética tiene que saber que sobre sus hombros va el arca del pacto. Entonces, hombro significa responsabilidad. Quiere decir que cuando estamos ministrando en una danza profética, tenemos que hacerlo con esa responsabilidad que el Espíritu Santo nos está guiando a movernos de tal forma de transmitir el mensaje que el Espíritu Santo quiere dar en ese momento y crear una atmósfera profética para que puedan levantarse vasos de manera que puedan entregar la palabra hablada, la palabra cantada que va a ministrar a su amada en esos momentos. Entonces, la danza es importante. La danza espiritual no significa, ¿verdad?, que yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer desorden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Si tenemos que estar el espíritu del profeta sujeto al profeta. Sí, hermano, bueno. Amén. La hermana Sandrita tocaba un ejemplo bien lindo y es el de David. Y yo aquí le traigo otro. Yo siempre cuando estudio algún tema, siempre ando buscando si el Señor Jesús lo hizo o si el Señor se ve manifestado en algún momento de lo que estamos estudiando. Y yo veía allá en Sofonías 3:17, dice la Biblia de Jerusalén, Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo. Amado hermano, cuando yo fui a buscar qué significaba exulta, pude ver que es una alegría excesiva, por lo que es una danza desmesurada. La hermana Sandrita decía, siempre con el orden adecuado, ¿verdad? Tampoco vamos a descontrolarnos y perder el control de tal manera que podemos incluso golpear a alguien, pero
dice que él danzaba con alegría. El Señor, amado hermano, qué tremendo ese ejemplo, qué ministración más grande hacia mi corazón, y yo quiero trasladártelo también. Y sigue diciendo que te renueva por su amor. Danza por ti con gritos de júbilo. Amado hermano, cuando hablamos de danza profética, definitivamente algo tiene que pasar. No es solamente el texto. Puede ser una alabanza, que toda la alabanza sea un extracto de la Biblia, pero definitivamente algo tiene que pasar. Dice que cuando María agarró el pandero, los demás o las demás la siguieron, y no necesariamente porque ella les dijo síganme, sino por esa alegría que ella les transmitió, esa victoria celebrada en ese momento, de tal manera que todos siguieron a María. Entonces, amado hermano, yo me ponía a pensar, si yo pudiera ver, si el Señor nos dejara ver en el momento de la alabanza profética, que Él nos permitiera un instante verlo a Él danzando ahí, amado hermano, yo definitivamente yo creo que sería el primero en estar saltando y gozándome, ¿verdad? Pero a veces queremos ver, pero también podemos sentir, y definitivamente yo he visto, amado hermano, el mover en nuestra casa, de tal manera que a veces uno puede entrar, ¿verdad?, con cargas, quizá con pleitos, con el jefe o qué sé yo, pero cuando uno entra por sus atrios, con acción de gracias, dice la Biblia, ¿verdad? Y uno entra y se mete a ese mover, a esa danza profética, a esa alabanza profética, algo pasa en nosotros, y definitivamente dice que nos trae renuevo por su amor, nos trae restauración, nos trae ese renuevo, amado hermano. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de danza, algo tiene que pasar. Esa es la verdadera danza profética. Y quiero aportar algo más que es bastante serio y muy delicado. Hemos sido enseñados que en medio de la ofrenda hubo muerte. Los 2 hijos de Aarón fueron consumidos, dice la Biblia. Y yo estaba investigando, amado hermano, estudiando la palabra de Dios, y veo que también en medio de la danza hubo muerte. Dice en 2 de Samuel 6, 5, 6. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban. Oiga bien, que estaban danzando delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, figura de los ministros, amado hermano, tropezaban, y él puso la mano. Y dice en el siguiente versículo que el Señor lo hirió de muerte. Y amado hermano, aquí hay mucha tela que cortar y hay bastante en lo que pudiéramos detenernos, pero el apóstol Sergio nos ha estado enseñando, amado hermano, que aquí lo que hubo fue que David no leía la Biblia, no se comía los rollos. Entonces mire qué tremendo, amado hermano, que aquel ministro o los que están ministrando la alabanza tienen que necesariamente estar leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer los protocolos. Entonces, amado hermano, en el nombre de Jesús, este es el ejemplo que yo le traía, que hay que estar definitivamente leyendo constantemente la palabra de Dios. Amén. Sí, ahí aportándole también a lo que nos comenta nuestro hermano Henry, que Usa tocó el arca y no precisamente tenía las manos sucias o impuras y por eso hubo muerte, sino que el transporte, la forma en que se estaba llevando el arca en esos momentos no era, como decía el rollo, la palabra profética más segura que tenía que llevarla. Entonces la tocó, y a pesar que podemos decir que era
posiblemente sin culpa en ese momento de contaminación, pero la palabra se cumplió, porque se tenía que llevar un protocolo, así como hoy tenemos el protocolo de seguridad, también para las cosas santas hay un protocolo. Entonces, si llevamos en nuestros hombros el arca del pacto, debemos de saber que Dios tiene un orden establecido para poder ministrar, y sabemos que el arca del pacto significa la presencia de Dios. Hermano, ¿algún comentario? Sí, no, solamente quería leer Isaías 3:16, la versión Valera 77, cuando dice: así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. La palabra que aparece ahí por danzar es tafaf, que significa trastabillar, es decir, andar, caminar, pero con pasos demasiado cortos. Entonces, o con coquetería. Y la Biblia de América, revisión 2010, dice el Señor: las mujeres de Sión son orgullosas, andan con el cuello estirado, hacen guiños con los ojos y se contonean al andar. Entonces, esa palabra contonear es mover al andar una parte del cuerpo, especialmente las caderas o los hombros, de manera afectada. Entonces, cabe resaltar también y mencionar que en medio de la danza profética es importante que también la danza, ¿verdad?, cuando está llena del Espíritu de Dios, va a estar exenta de esta actividad que se menciona ahí, como el contoneo de caderas, etcétera, porque muchas veces se puede ver o se puede interpretar que es danza del Señor, ¿verdad?, pero realmente no es ni profética, mucho menos del Señor, ¿verdad?, por sí, algunos ingredientes que vemos ahí. Amén. También dentro de la danza, ¿verdad?, y la alabanza, tenemos elementos proféticos, algunos de los cuales lo vimos en el discipulado anterior. Pero hoy queremos recalcar, digamos, que hay elementos proféticos dentro de la alabanza. Uno de ellos es el pandero. Y en Éxodo 15:20 nos dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Que es lo que nos comentaba nuestro hermano Henry. Salieron en pos de ella, la vieron y salieron. No es que alguien, ¿verdad?, de la alabanza, de la danza, la llegó a sacar y casi obligadamente la trae a danzar. El llamado profético en la danza es individual, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo se tiene que mover y ministrar en el pueblo, de tal forma que las mujeres salieron detrás de ella y ella sonaba su pandero. ¿Y por qué sonamos el pandero? Porque es un instrumento profético, porque es un instrumento de guerra. Cuando sonamos el pandero, lo tenemos que sonar sabiendo que tenemos libertad, somos libres para cantarle, libres para adorarle, porque tenemos felicidad que en ese momento vamos a recibir al Padre. Llegamos a la casa del Padre y le vamos a recibir en ese momento con júbilo, porque también al sonar el pandero, cada movimiento, ¿verdad?, cada golpe de la vara justiciera nos hace un ambiente profético, de tal forma que la alabanza y la danza, cuando suenan el pandero, dependerá el número de veces que lo suene, la forma en que lo suena, es un movimiento que atrae la presencia del Señor en esta casa. También se suena pandero cuando se transportaba el arca del pacto, cuando celebramos fiesta al Señor. En el Salmo 149:3 dice: alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira. O sea que no es porque somos una iglesia antigua, llamémosle así, que dice que las modernas no suenan el pandero. No, sonamos el pandero porque es un instrumento de alabanza dejado por Dios y está en la Escritura de la forma en que podemos alabarle,
Por eso el pandero es un instrumento profético. Y también quería comentarles que otro de los elementos proféticos es el uso de las banderas. Ustedes pueden ver que en algunas ocasiones, porque no es de siempre, tiene que haber una inspiración del Espíritu Santo a mover al líder de danza en ese momento para usar las banderas. Y veíamos que el uso de las banderas está en los campamentos de las tribus de Israel. Cada tribu estaba representada por una bandera. O sea, es algo distintivo, es algo que nos da identidad. Y cada grupo de tribus, la que estaba al oeste, al oriente, al sur, que estaba conformada por varias tribus, también tenía su propio distintivo. Vemos que uno tenía cara de león, el otro era un águila, el otro cara de hombre. Así como están las caras de los seres vivientes, pues así estaban también formados el pueblo del Señor cuando acampaba y sobre todo cuando iba a la guerra. Entonces, el uso de las banderas puede simbolizar también cuando estamos en un momento de una guerra espiritual. También cuando estamos queriendo que el Espíritu Santo nos revele y nos está diciendo, esta es su identidad como pueblo del Señor. Porque el Señor dice que Él es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Él es nuestra bandera. Y el momento en que yo levanto una bandera, yo le estoy diciendo, yo soy de tu pueblo, Señor. Yo estoy contigo, soy tu hijo. Me estoy revelando una identidad. Y en el Salmo 20, versículo 5 dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Cuando levantamos una bandera, yo estoy declarando victoria. Y el Señor, yo le estoy pidiendo que cumpla todas mis peticiones. El Señor nos llama, dice, a unirnos bajo su bandera. Y veíamos en el Salmo 60, versículos 4 y 5, y dice que has dado a los que te adoran que puedan alzar bandera por causa de la verdad para que se libren tus amados. Otra versión dice, has dado a los que temen de bandera. Entonces, en ese momento, las banderas representan un mover profético, lo cual no es de todos los días, si ustedes ven, no es de siempre, sino que es por inspiración del Espíritu Santo. Sí, los colores tienen su significado, pero no es, digamos, que la tela en sí tiene algo divino, ¿verdad? O algo mágico que al levantar una bandera se va a mover algo. No, sino que es en cumplimiento a lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque también con el uso de los efod en la danza, también tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque en Apocalipsis nos llama, ¿verdad?, la atención que dice que no podemos ser del pueblo, como los que se dicen ser judíos y no lo son. Nosotros no somos judíos, no tenemos esa cultura. Por lo tanto, ni la danza nuestra es judía, ni los efod deberían de ser judaizantes, ni tampoco usamos, digamos, implementos judaizantes. No es ese el propósito, sino que cumplir la palabra del Señor en cuanto a lo que nos enseña en cuanto a la danza y la alabanza. Amén. Antes que pasemos al siguiente ejemplo, que sería el del shofar, yo quisiera hablar un poquitito acerca de la alabanza profética. Esta alabanza profética, amado hermano, es la que trae, yo decía en la danza también, que es que tiene que haber algo. Y en la alabanza profética podemos ver allá en Hechos 16:25 que trae libertad. Dice, como a medianoche, Pablo y Silas, estoy leyendo, amado hermano, Hechos 16:25.
Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Amado hermano, entonces dice después la historia de que ellos escuchaban y fueron libres, tanto el que estaba ministrando, los que estaban ministrando la alabanza profética trajeron libertad para aquellos también. Y quiero que me acompañe, amado hermano, a leer Salmo 100, versículo 4. Y es que ahí sí quisiera, amado hermano, que con su Biblia usted me acompañara a leer, porque me quisiera ir así despacito y quisiera que usted me fuera acompañando allá desde su casa. Dice, entrad por sus puertas. ¿Cómo, amado hermano? Con acción de gracias, dice. Luego, amado hermano, dice, por sus atrios con alabanza. Esos, amado hermano, ahí entran los salmos, que son los cánticos. Dice, luego, alabadle. Pero, amado hermano, la palabra alabadle ahí, por eso le decía que me acompañara con su Biblia. Esa palabra alabadle es el H3034, que quiere decir, entre muchas cosas, reverenciar o adorar con manos extendidas. Aquí, amados hermanos, son los himnos de adoración. Aquí ya pasamos por la alabanza. Entramos a la adoración. Y luego dice, bendecir su nombre. Pero aquí la palabra bendecir es el H1288, que dice que tiene una raíz primaria de arrodillarse, por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración. Bendecir a Dios, ya hemos sido enseñados, amado hermano, que lo adoramos a Él por lo que Él es. Entonces aquí definitivamente ya estamos adorándolo. ¿Con qué? Con cántico nuevo o cánticos espirituales. Entonces esto va concatenado con lo que hablamos al inicio de Efesios 5:19, que hablando entre nosotros dice con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, amado hermano, yo aquí quisiera que usted se imaginara el tabernáculo, ¿verdad? Y vemos que en el tabernáculo, en el atrio, no hay techo. Luego nos vamos al lugar santo y ahí sí hay techo, y en el lugar santísimo. Lo que nos deja ver que en el atrio no hay cobertura. Y dice la Biblia, amado hermano, allá en Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol. Por lo cual podemos ver, amado hermano, que los que están debajo del sol definitivamente no pueden tener cántico nuevo. Tienen que meterse al lugar santo y al lugar santísimo. Y esto es para toda la iglesia, amado hermano. Recuerdo bien que hace algunas enseñanzas atrás veíamos que la iglesia es figura del candelabro. Y el candelabro, amado hermano, está en el lugar santo. Por lo tanto, nosotros como iglesia fuimos diseñados para adorarle a nuestro rey. Mire qué tremendo, amado hermano. Entonces, el atrio que sea solo para entrar, pero debemos de permanecer, decíamos cuando estudiábamos esto, al menos en el lugar santo, porque vamos a entrar al lugar santísimo, porque hemos sido enseñados de que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Antes no se podía, amado hermano, pero ahora tenemos esa bendición que sí podemos acceder. ¿Cómo vamos a acceder? Con cánticos espirituales, cántico nuevo. Y aquí hay otro punto importante, que ya cuando lo dijimos, o ya cuando el Espíritu Santo nos dio ese cántico nuevo y lo expresamos, dejó de ser nuevo. Entonces eso nos da a nosotros a ver de que debemos de seguir buscando cántico nuevo como un círculo virtuoso. Nos enseñaba nuestro apóstol, ¿verdad? Hace unos días, el Cristo en mí, yo en Cristo, y así sucesivamente, un círculo virtuoso. Y así mismo en la alabanza profética, amado hermano, en ese cántico nuevo, buscar cántico nuevo cada vez que vengamos a adorarle a nuestro Rey. Amén. Muchos hermanos, hoy si no me han prestado la guitarra.
Aleluya, hoy sí vienen estudiados los hermanitos. Solo para resumir algunas cosas y tenerlas bien claras, usted dirá, no, pero si esto es una clase de alabanza y danza, ¿verdad? Que nos están diciendo ahí los hermanos. Pero definitivamente que no, ¿verdad? Lo que quiero que usted entienda, amado hermano, que usted que nos está viendo en casa, es ¿de qué sirve que una persona en la danza sepa que su pandero es, como decía ayer, ayúdenme, es una espada? Es un instrumento profético, es una espada. Es una espada, y que cada vez que golpea el pandero, dice, está golpeando al enemigo, así es, ¿verdad? Aquí porque tengo unas de danza. Entonces, pero, ¿de qué sirve, hermano? Y perdónenme las hermanitas de danza y los hermanitos de danza y también los de alabanza, lo que voy a decir, ¿verdad? Pero por eso es que esto es un discipulado, es una enseñanza. ¿De qué sirve que la hermanita que esté al frente sepa eso? Pero si sube al monte con rebeldía en su corazón, y sube siendo desobediente, y sube con amargura de corazón, entonces, ¿será que cada vez que ella golpee el pandero, de verdad le estará pegando la cachetada al diablo, o el diablo le estará pegando la cachetada a ella, avergonzándola por su condición? Vamos al otro extremo. Hermanito Henry decía que no hay nada nuevo. Mire qué bonita esa figura. No hay nada nuevo a lo que está en el atrio, ¿verdad? Que es donde está el sol, le pega el mero sol. Entonces, yo tengo la duda o la sospecha de aquellos que no pueden, les cuesta ministrar cántico nuevo. Tengo mis dudas ahí. Y para los hermanos de alabanza, los directores, los cantores que no pueden fluir en cántico nuevo, hermano, por favor, examínese. Por favor, vaya y ministres. Que sean desatados sus lomos, que sea desatado, hermano, cualquier estorbo que pueda estar impidiendo el fluir de un cántico nuevo. Porque la palabra misma dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Si yo recibo una nueva misericordia, quiere decir que puedo tener un cántico nuevo para darle al Señor. Y miren qué tremendo, porque tanto la danza como la alabanza, como decíamos, ¿verdad? De nada sirve que los hermanitos se presenten ahí bien bonitos con su uniforme y que levanten bandera y que suenen el pandero. Y los hermanos de alabanza también, ¿verdad? Que hagan que hagan un listado de 5 alabanzas, ¿verdad? Como que fuera CD, y luego las de adoración también, ¿verdad? Y solo las cantan y no pasó nada. Con una que canten, pero con aquella unción, ¿verdad? Por eso es, hermano, entender por qué es profético. Porque si decimos que el Espíritu anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y sabemos que la unción proviene del Espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu para danzar, tenemos que ser llenos del Espíritu para cantar, para tocar o para ser tañedor, ¿verdad? Y sobre todo también, amado hermano, porque definitivamente nosotros somos instrumentos para la gloria del Señor. Y si hasta este momento, amado hermano, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero ahora ya no pereceremos por falta de conocimiento, porque ahora el Señor nos está alumbrando con su... Por eso necesitamos, como decía hermanito Henry, necesitamos estar en el lugar santo. Sed santo, dice la palabra, porque yo soy santo. ¿Y dónde está el lugar santo? Obviamente en el lugar santo. Y ese tiene cobertura. Y ahí está el candelabro que nos da revelación. Entonces, amados hermanos, perdón si le caigo mal con esto, ¿verdad? Pero el ánimo es que estemos todos
con el conocimiento para hacer las cosas. Entonces, es importante todo esto, hermano. Por eso hacemos el llamado, ¿verdad? A todos los de danza, todos los de alabanza, porque por eso es profético. Cada digamos, golpe del pandero que usted le da, está haciendo un acto profético. Oiga bien, está haciendo un acto profético, porque está escrito en la palabra, y usted sabe que la palabra del Señor es la palabra profética más segura, y sobre todo porque si usted está en ese momento guerreando, hermano, por el pueblo, ¿verdad?, que está alrededor nuestro, hermano, y estamos ahí queriendo desatar, hermano, en el nombre de Jesús, eso que usted está haciendo va a liberar, va a romper cadenas. El hermano que está dirigiendo no va a dirigir porque tengo que cumplir con esta lista, ¿verdad?, de cantos, porque esto fue lo que ensayé. No, se va a dejar guiar por el Espíritu, va a discernir el ambiente, va a decir, no, este es tiempo de adorar, no, este es tiempo de celebrar fiesta, no, este es tiempo de guerrear. Entonces, hermano, ahí es donde se vuelve algo profético, porque estamos siguiendo la instrucción, la unción del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tengo que decir. Ya, gracias, hermano, por el tiempo que me dieron. Continuamos con el shofar. Dice en 2 Samuel 6:15, así David y toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con gritos y sonidos de shofar. Amado hermano, siempre esta palabra shofar en algunas versiones le va a aparecer ahí como trompeta, pero en el original es shofar. Dice, cuando lo hacemos es algo que se estremece en los ambientes. Esto se debe de hacer por la voz del Espíritu. Cuando se suena el shofar en un ambiente profético, está denotando que la voz profética está hablando o está siendo establecida para remarcar el momento de gozo y alegría. Entonces, amado hermano, no sé si tenemos tiempo para desglosar un poquito lo que es un shofar. Amén. Dice que el shofar es un cuerno de carnero. Por acá tenemos uno en la iglesia, amado hermano, yo creo que usted lo ha visto. Dice que es un instrumento profético, pero también es un instrumento de guerra. Se usaba para la batalla y también para detener la batalla. Esto me impresionaba, amado hermano, cuando yo estaba estudiando esto. Por ejemplo, dice allá en Josué 6:20, cuando al sonido del shofar fueron derribados los muros. Entonces, amado hermano, de lo cual podemos deducir que cuando está la alabanza, los que están ministrando la alabanza, específicamente, aquí está, mire, amado hermano, aquí lo puede ver, este es el shofar, aleluya. Entonces, amado hermano, cuando los que están ministrando, específicamente el director de la alabanza, podría discernir en ese momento que el ambiente está pesado, que está hostil. Entonces, amado hermano, él puede indicarle al shofarista que suene ese shofar para que esos muros sean derribados, e inmediatamente el ambiente va a cambiar, amado hermano, porque el Espíritu Santo va a derribar esos muros. Luego también lo que a mí me impresionaba y quiero comentarle, que dice en 2 Samuel 2:28, entonces Joab tocó el cuerno, dice, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Entonces, amado hermano, trayéndolo al ejemplo, cuando el director discierne, por eso, amado hermano, es que lo que decía el pastor José Carlos es muy importante, porque no es el instrumento, es la unción de aquel que lo toca, amado hermano, la unción del Espíritu Santo, el que te va a dar el que le va a dar el discernimiento
al director en ese momento, porque aquí dice que no pelearon más. Entonces, amado hermano, yo decía o traía el ejemplo de que también en aquellos momentos en los que quizá uno viene como pueblo, viene atribulado, viene con cargas, viene quizás peleando uno sus propias batallas, ¿verdad? Pero llega un momento en el que el Señor te dice, déjamelo a mí, déjalo en mis manos. Entonces, amado hermano, ese sonido del chofar también nos puede dar ese reposo, esa paz en ese momento. Es por eso que es muy importante que el director sea el que discierna en ese momento el ambiente, ¿verdad? El ambiente propicio para sonar ese chofar. No es que antojadizamente venga el chofarista y porque ve que está alegre o porque está la unción está propicia, él venga y suene el chofar. No, el director debería de ser el que le indique. O también lo hemos visto también cuando el pastor está predicando y el Espíritu Santo le dice, este es el momento de tocar el chofar, pero él sabe el rema que el Señor le está dando en ese momento, no es que antojadizamente se toque, amado hermano. Y como le decía, ¿verdad? Este chofar es un instrumento, pero ahí puede estar. Pero si nadie lo toca, no va a generar nada. Amado hermano, es más importante el que lo va a tocar, que esté consagrado, que tenga unción. Lo veíamos también anteriormente, allá en Mateo 25:3, de las 5 vírgenes insensatas que llevaban lámparas, pero que no llevaban aceite. De lo cual podemos ver que si no llevaban aceite, era palabra, pero no tenían unción, amado hermano. Es que eso es en lo profético, la unción del Espíritu Santo es lo más importante, es el protagonista en lo profético, es el Espíritu Santo, amado hermano. Amén. Por Dios. Bueno, voy a ser también breve por el tiempo también, ¿verdad? Pero hablando respecto a los cánticos proféticos, profetizar es, en la Biblia lo encontramos con una palabra, tan bueno, hay otras, pero Navá es profetizar, que significa hablar o cantar, pero dice por inspiración. No todos los cantos entonces son por inspiración. Algunos siguen ciertas normas para su composición, ¿verdad? Incluso hay quienes estudian eso, cómo componer un cántico y pueden tardar horas. El que es más diestro quizás en menos tiempo, pero sigue ciertas normas para eso. Pero este cántico es muy diferente de ese cántico que podríamos decir que viene a partir de las normas humanas, ¿verdad? Este cántico tiene la característica de ser inspirado. ¿Y cuánto tiempo puede tardar una inspiración? Pues si en el momento el Señor inspira y en ese momento comienza a fluir espontáneamente un cántico. Es interesante esto. Ahora, los cánticos proféticos son profecías cantadas. No solamente es una canción bonita que suena bien y mire qué lindo lo que dice, sino que es una profecía cantada. Entonces hay que tenerle mucho cuidado porque podríamos de repente menospreciar, como la palabra del Señor dice que no menospreciemos la profecía. También podemos decir que no podemos menospreciarla si viene en modo cántico, en un modo de canto, ¿verdad? Muchas veces incluso nos han amonestado, bueno, no sé si usted, pero a mí en algún momento sí, para no llegar ya solo a la prédica, sino que también involucrarnos en la alabanza, porque la alabanza lleva una profecía. Entonces hay cánticos espirituales que figuran en la palabra de Dios, de hombres inspirados que fueron movidos a esa dimensión. Entonces cabe resaltar que esa es una dimensión donde podemos ser movidos y que vamos a ser movidos en determinado momento, ¿verdad? A una dimensión así, como por ejemplo el cántico de Moisés,
el más famoso de él, ¿verdad? Es el que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos, verdaderos son tus caminos, hermano. Ese hasta el mejor compositor no lo pudo haber escrito así por así. Tuvo que haberle venido una inspiración profética para que hablara de cosas del pasado, del presente y escatológicas también. De manera que puede haber una misma melodía musical. Porque el cántico profético puede ir acompañado con una melodía musical. De hecho, en la palabra del Señor, ya en las traducciones en español, nosotros leemos salmos, y hay palabras en el libro de los salmos que aparecen como salmo, pero que en el original hebreo no todo dice salmo, sino que hay algunas palabras que tienen que ver con cantar una inspiración, pero acompañado de un instrumento. Tal es el caso de un instrumento que aparece en la Biblia que se llama cítara, que es quinor, y que su significado es rasgar cuerdas. Entonces, hermano, cuando David cantaba una inspiración y le unía a la cítara, como que habían cuerdas espirituales que se estaban rasgando, ¿verdad? Había algo que se estaba profetizando, algo que se estaba aperturando ahí, una dimensión hacia donde la profecía nos adentra. De manera que cuando fluimos en el cántico profético, ya no somos nosotros cantándole a Dios, sino que es Dios cantando a través de nosotros. Por eso es que quiero reiterar que el profetizar, el cántico profético ya no es humano, De hecho, fíjese que hay un verso, solo quiero mencionárselo así, en la Biblia latinoamericana es donde lo menciona, y ese verso me llamó la atención ahorita que lo estaba viendo, porque déjeme ver si lo encuentro por acá. Aquí lo tenía, donde dice la palabra del Señor que el hombre que es de la psicología le cuesta entender las cosas que son del espíritu, pero fíjese que aquí está 1 Corintios 2:14, Biblia latinoamericana, dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues necesita una experiencia espiritual. Entonces, cuando yo veo ese cántico, y en la otra diapositiva tenemos un versículo que es Efesios 5:19, donde el verso antes dice: no se embriaguen con vino, ahí hay disolución, sean llenos del Espíritu. Y luego dice: hablando entre vosotros con salmos. Esa palabra dice ahí con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces el cántico espiritual que aparece ahí es un odé neumático. Odé está hablando de una oda, una composición, pero ya no es humana. Es una composición espiritual que le viene al espíritu y comienza a cantarla, y de repente yo me imagino que alguien que no sepa, ¿verdad?, y oye ese cántico que fluyó tan espontáneo, podría decir: nah, eso ya lo trae preparado, eso para decir eso así en poco tiempo. Pero no, el Espíritu lo hace, es Dios cantando, ¿verdad? Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, dice la escritura en primer libro de Crónicas 25:1. Apartaron a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Dice que tremendo, eran hombres idóneos para hacer esa obra ministerial de profetizar con instrumentos también. Entonces es extraordinario, amados hermanos, el cántico profético. No es humano, y haríamos bien también en anhelar, ¿verdad? Aunque no tengamos buena voz, ¿verdad? Pero el Señor es el que va a cantar en nosotros. O sea que alguien puede tocar muy bien un instrumento, hermano, y pertenecer a la academia extraordinaria, pero si no tiene unción, no va a haber una alabanza profética, no va a haber una adoración profética. Sencillamente
tocamos un instrumento, tocamos un chofar, tocamos un pandero. Sería como la diferencia entre músico y tañedor, ¿verdad? Entre músico y tañedor. Y la escritura lo deja claro, ¿verdad? Que buscad un tañedor. Eliseo dice que Eliseo profetizó y lo primero que hizo fue llamar a un tañedor. Y Saúl, cuando le dio un mal espíritu, el Señor le puso un mal espíritu, él quería que alguien llegara y le tocara el instrumento, ¿verdad? El arpa. Sí. Pero quien tenía la unción no era el arpa, no era el instrumento, sino que David, y dice que David, hijo de Isaí, era un joven hermoso y Dios estaba con él. Entonces allí podemos ver que tenía unción, porque Dios estaba con David y además de que Dios estaba con él, podía tocar muy bien. Entonces hacía que se iba el espíritu malo de Saúl, se apartara. Amén. Oh, Dios, ahí estamos. Los. Amén. Bueno, como estamos en el tiempo, ya nos pusieron el rojo. Increíble, hermano, cómo se va el tiempo. Realmente es una bendición. El próximo discipulado, hermano, vamos a continuar con este tema porque realmente es muy, muy provechoso. ¿Verdad? Más que todo hoy, porque tenemos que ir viendo los cánticos graduales que también son proféticos, hermano, y sobre todo también porque algo que me llamaba la atención que decía el hermanito Wesley, cuando se convierte en profético porque es Dios hablando en nosotros, entonces el que canta no es el hombre, sino que, fíjese qué tremendo es el Señor por medio de nosotros siendo como una bocina. Igual como cuando el que predica, ¿verdad? El predicador solo se dispone su corazón y entrega su boca para que sea el Señor el que hable a través de él. Entonces, y si tomamos eso, hermano, tanto el que danza como el que canta, como el que tañe, ¿verdad? O el tañedor, fíjese, Dios le ha dado un talento, un don para que por medio de él el Señor venga y se manifieste. Así que, hermanos, nos despedimos, hermanita Sandrita, hermanito Henry, hermanito Wesley, para que podamos continuar con nuestro servicio de este domingo. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias porque cada día el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y recordarles que somos una iglesia profética. Nos movemos en lo profético. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por dejarnos entrar a su casa, como le repito hoy desde el templo, ¿verdad? Y qué bendición poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Ha sido un deleite poder escudriñar la escritura juntamente con ustedes y que el Señor nos vaya formando. Señor los bendiga. Amén, hermanos. Entonces, nos vemos más tardecito a través de Facebook Live y también aquí, hermano, en el templo, en el culto en vivo. Que Dios bendiga.